Jan Ullrich es un exciclista alemán nacido en Rostock el 2 de diciembre de 1973. Su carrera deportiva entre 1994 y 2006 la llevó a cabo representando al equipo Telecom T-Mobile, excepto en 2003 cuando hizo parte del Team Bianchi. Aunque se caracterizó por ser excelente en las pruebas contrarreloj, también se defendió muy bien en todos los terrenos, característica que lo facultó para ser protagonista en el Tour de Francia en más de una oportunidad. Entre sus logros más importantes están sus victorias en el Tour de Francia 1997 y en la Vuelta a España 1999, además de ser bicampeón del Mundial en contrarreloj 1999 y 2001. También ganó 2 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, oro en ruta y plata en contrarreloj. Sus mayores éxitos tuvieron lugar en el Tour de Francia. En total, subió al podio de la clasificación general del Tour en 7 ocasiones de las 8 que participó. Una vez primero, en 1997. 5 veces segundo en 1996, 1998, 2000, 2001 y 2003. Y una vez tercero, en 2005. Aunque este último podio fue anulado 7 años después, por una sanción en febrero de 2012, cuando ya estaba retirado. La ocasión en la que no subió al podio acabó cuarto, en 2004. Fue además el mejor joven del Tour en 3 ocasiones, 1996, 1997 y 1998, récord que compartía con el luxemburgués Andy Schleck, tras ser superados por Tadej Pogačar en 2023. Tras estallar la Operación Puerto contra el dopaje en Madrid, España, justo antes del Tour de Francia 2006, no volvió a competir, retirándose oficialmente del ciclismo profesional en febrero de 2007. Jan Ullrich nació en una ciudad al nordeste de Alemania en la ex-RDA, bajo la influencia soviética en la educación. Practicó todo tipo de deportes, balonmano, fútbol, boxeo y natación, destacándose principalmente en atletismo y ciclismo. Creció en un ambiente deportivo muy estricto, largas concentraciones y entrenamientos extenuantes. Ullrich ganó su primera carrera ciclista con 11 años. Fue educado en el sistema de entrenamiento deportivo de la extinta RDA, acudiendo a la Escuela de Deportes KJS en Berlín en 1986. En 1988 era el campeón de la RDA. La escuela cerró 2 años después tras la caída del muro de Berlín en 1989. En 1993, a la edad de 19 años, fue campeón del mundo de ciclismo en ruta en la categoría amateur, sub-23, en los Mundiales de Oslo, donde fue proyectado directamente al profesionalismo. Casualmente, ese mismo año, su futuro rival, el norteamericano Lance Armstrong, fue campeón del mundo de ruta en la categoría profesional, élite. En 1996, Ullrich renunció a una plaza en el equipo olímpico alemán para debutar en el Tour de Francia. Terminó la etapa prólogo a 33 segundos del vencedor. Se mantuvo dentro del top 20 de la general hasta la 7ª etapa, montañosa, en la que el pentacampeón del Tour, Miguel Indurain, no pudo aguantar el ritmo de los mejores. Ullrich finalizó a 30 segundos del vencedor de la etapa, a 22 segundos de su compañero de equipo y jefe de filas Warner Ruiz, mientras que Indurain cedió 4 minutos. En la siguiente etapa finalizó en el mismo grupo que Indurain, a 40 segundos de Ruiz. En la 9ª etapa, Ruiz se hizo con el maillot amarillo, mientras que Ullrich llegó a meta 44 segundos más tarde, posicionándose quinto en la general a 1 minuto y 38 segundos de Ruiz. En las últimas etapas de montaña, Ullrich mejoró hasta colocarse segundo en la general, aunque siguió cediendo tiempo ante Ruiz, hasta quedar a unos 4 minutos de él. Ullrich ganó la última contrarreloj, logrando su primera victoria de etapa en el Tour, y recortando 2 minutos y 18 segundos a Ruiz. Este hecho llevó a Miguel Indurain a decir que Ullrich ganaría un día el Tour, añadiendo que era una victoria significativa considerando que Ullrich había estado trabajando para Warner Ruiz. Finalmente, Ullrich terminó segundo en la general en su primera aparición en el Tour de Francia, a 1 minuto y 41 segundos de su jefe de filas en el Telecom, Warner Ruiz.
En 1997, Ulrich tuvo 2 victorias antes de que empezara el Tour de Francia, una etapa de la Vuelta a Suiza y el Campeonato de Alemania de Ciclismo en Ruta. Empezó fuerte en el Tour, finalizando segundo en la etapa prólogo, solo por detrás de Chris Borgman. En la 9ª etapa, la primera etapa de montaña ganada por Laurent Brochard, Ulrich trabajó para Warner Ruiz, jefe de filas en el equipo Telecom. Solo en el último ascenso, cuando Richard Virenque atacó, Ulrich reaccionó. Ruiz sufrió para no perder terreno y finalizó a 30 segundos de Richard Virenque, Marco Pantani y Jan Ullrich. En la 10ª etapa, en Andorra, con Ruiz otra vez cediendo terreno, Ullrich se retrasó al coche del equipo a pedir permiso para poder atacar. Volvió a la cabeza del grupo, atacó y subió como un cohete hasta la cima, dejando atrás a Pantani y Virenque, logrando más de 1 minuto de ventaja, lo que le valió su primer maillot amarillo. Ullrich ganó la 12ª etapa, una contrarreloj, logrando una renta de 3 minutos entre él y el segundo clasificado de la general, Virenque, quien había partido 3 minutos antes que él y que acabó siendo alcanzado. Marco Pantani atacó en la etapa de Alpe d'Huez. Ullrich, que aventajaba en 9 minutos a Pantani en la general, solo cedió 47 segundos. Pantani atacó de nuevo en la etapa de Morsin y ganó, pero Ullrich limitó de nuevo su pérdida. En la contrarreloj final, ganada por Abraham Olano, cuarto en la general, Ullrich aumentó su ventaja sobre Richard Virenque y el día siguiente, en París, se convirtió en el primer ciclista alemán en ganar el Tour de Francia. Con 23 años, Ullrich era el cuarto ganador más joven desde 1947. Fue elegido Deportista del Año en Alemania en 1997. En 1998, Ullrich defendía su victoria del año anterior. Se hizo con el maillot amarillo en la 7ª etapa, una contrarreloj de 58 kilómetros. Pero etapas después, Marco Pantani dio un giro al Tour con una épica victoria en la larguísima etapa con paso por el Galibier. Ullrich no tenía cerca a sus compañeros cuando Pantani atacó. Además pinchó, y los nervios le traicionaron en el peor momento. El italiano llegó al Galibier en solitario. Las carreteras estaban húmedas por el tiempo. El descenso, peligroso, aumentó la renta de Pantani sobre Ullrich. Para cuando se llegó a pie del último puerto, el pirata tenía una ventaja de unos 4 minutos. Marco Pantani se vistió el maillot amarillo de líder al perder Ullrich casi 9 minutos en esa etapa y quedando cuarto en la general, a 6 minutos de El Pirata. Ullrich atacó en la 16ª etapa en el Col de la Madeleine. Solo Pantani pudo seguirle, realizando Ullrich todo el trabajo. Cerca de la cima, empezaron a trabajar juntos. Ullrich ganó en un sprint de fotofinish, quedando tercero en la general. Ganó la última etapa contrarreloj de 20 kilómetros, finalizando segundo en la general final. El Tour de 1998 estuvo marcado por los escándalos de dopaje, caso Festina, ganándose el apelativo de Tour de Dopaje. En 1999, durante la Vuelta a Alemania, Ullrich cayó al engancharse con su compañero Udo Bolz en la 3ª etapa. La lesión provocada en la pierna le impidió participar en el Tour de Francia, que fue el primero de los 7 tours consecutivos ganados por Lance Armstrong. Debido a ello, Ullrich se fijó como objetivo prepararse para el Campeonato del Mundo de Contrarreloj en octubre, decidiendo acudir también a la Vuelta a España. En la primera etapa de montaña, Ullrich ganó por estrecho margen a Abraham Olano, del equipo 11, ganador de la Vuelta a España el año anterior. Olano ganó la siguiente etapa, una contrarreloj, con cerca de 1 minuto sobre Ullrich, e incrementó su ventaja en la 8ª etapa. En la 10ª etapa, Ullrich recuperó 30 segundos a Olano. Ullrich se puso líder en la 12ª etapa, ganada por Igor González de Galdeano, en la que Olano terminó a 7 minutos de Ullrich. Galdeano se colocó segundo en la general, convirtiéndose en una amenaza para Ullrich. En la 18ª etapa, Banesto y otros equipos españoles intentaron destronar a Ullrich, quien pasó a apuros en la última cima, aunque limitó su pérdida de tiempo respecto a Galdeano al recuperarse en el tramo final. En la última contrarreloj, Ullrich ganó sacando alrededor de 3 minutos al segundo en la etapa, Alex Zülle,
y se impuso finalmente en la general por algo más de 4 minutos respecto a Igor González de Galdeano. De esta forma, Ulrich ganó su segunda gran vuelta. Semanas más tarde, ganó también el Campeonato del Mundo de Contrarreloj al imponerse al sueco Michael Anderson y al británico Chris Boardman. Jan Ullrich fue considerado el eterno segundo, por detrás de Lance Armstrong. El Tour de Francia 2000 brindó una lucha por primera vez entre Ullrich, Marco Pantani y Lance Armstrong. Armstrong se mostró como el más fuerte del pelotón y ganó tanto en 2000 como en 2001, mientras que Ullrich fue segundo en ambos tours. Ullrich se cayó en una etapa del Tour 2001 y Armstrong le esperó hasta que se montó en la bicicleta y regresó al grupo de los favoritos. Ullrich dijo que la imposibilidad de batir a Armstrong fue el motivo que le llevó a la depresión el siguiente año. En la prueba de ruta, tras establecer un grupo de 3 ciclistas con otros 2 compañeros del Telekom, el kazajo Alexander Vinokurov y el también alemán Andreas Klöden, Ullrich ganó la medalla de oro, con Vinokurov logrando la de plata y Klöden la de bronce, logrando así un histórico podio copado por ciclistas del equipo Telekom. En la prueba de contrarreloj, Ullrich ganó la medalla de plata, a escaso margen del oro del ruso Vyacheslav Ekimov, pero quedando por delante de Lance Armstrong, que fue tercero, medalla de bronce. Ullrich fue nombrado en las semanas anteriores al Tour de Francia 2006 en torno a la reciente Operación Puerto realizada en España, una trama de dopaje supuestamente liderada por el médico español Eufemiano Fuentes. Ullrich negó los rumores. Sin embargo, el 30 de junio de 2006, un día antes del inicio del Tour, fue suspendido de su participación, al igual que otros ciclistas, como Iván Basso. El motivo de su exclusión por parte de la organización de la Ronda Gala se debió a su posible implicación en la Operación Puerto, un hecho no demostrado en ese momento. Ullrich mantuvo que no tenía nada que ver con el Dr. Fuentes. El 20 de julio de 2006, Ullrich fue expulsado de su equipo, el T-Mobile. El manager general de la formación, Olaf Ludwig, lo hizo público durante la 18ª etapa del Tour. Ullrich afirmó que dicho despido era inaceptable y declaró lo siguiente: «Estoy muy decepcionado porque esta decisión no me fue comunicada personalmente, sino que fue enviada por fax a mis abogados. Me parece vergonzoso que, después de tantos años de buena cooperación y tras todo lo que he hecho por el equipo, esté siendo tratado como un número de fax». El 14 de septiembre de 2006, la policía alemana entró a la casa de Ullrich y recopiló material de ADN. El 25 de octubre de 2006, un documento del juzgado español, encargado de la Operación Puerto, mostrado en su página web, indicaba que no se presentaban cargos contra el ciclista por parte de la justicia española. El lunes 26 de febrero de 2007, Ullrich se retiró. En la conferencia de prensa realizada en Hamburgo, afirmó: «Hoy termino mi carrera deportiva como ciclista profesional. Nunca hice trampa como ciclista». Esta es la vida de Jan Ullrich, el ciclista ganador del Tour de Francia en 1997 y 5 veces segundo. Les habló Hernán Payome Villoria. Muchas gracias y hasta pronto.